Bienvenidos a este canal de YouTube. Mi nombre es Sonia Silva, soy cartagenera, soy psicóloga para los que no me conocen y me he demorado mucho en tomar esta decisión, en hacer presencia en esta red social, pero creo que es una forma mucho más fácil de llegarle a las personas, de cumplir eso que tanto quiero cumplir, que es realmente aportarle valor, ayudar a las personas que me ven, que me escuchan, que me leen, ser mejores personas, aprender a sanar su historia y bueno, miles de cosas más, compartir mi vida, compartir mis experiencias, que sanen conmigo, que crezcan conmigo. Y la razón por la que estoy aquí hoy es para hacer mi primer episodio, que lo quise hacer de algo que ha marcado mi vida por muchos años o que la marcó por muchos años y que creo que es un tema de las que muchas personas se podrían beneficiar. Y es cómo sané mi trastorno alimenticio. Para los que no me conocen, para los que son nuevos por aquí, viví un trastorno alimenticio durante aproximadamente 8 años de mi vida. Comenzó por una obsesión con el ejercicio y con el cuerpo y se terminó desarrollando en bulimia, en trastorno por atracones, en una dismorfia corporal impresionante y tarde o temprano consumió mi vida. Yo les quiero contar un poquito de cómo llegué a desarrollar ese trastorno alimenticio y de cómo salí de él. Pero bueno, empecemos por el comienzo. Y crecí siendo una niña un poco insegura con mi cuerpo. Soy la hermana de la mitad de 3 hermanos. Y en Cartagena, donde yo crecí, en Cartagena, Colombia, es una sociedad muy cerrada, muy pequeña, en donde se valora mucho el cuerpo, los bienes materiales, el estatus social, y de alguna manera, o creo yo, que las mujeres y también los hombres crecimos con esta presión de ser o de vernos de una manera aceptable para la sociedad. Crecimos con esa creencia que para ser aceptados debíamos ser o bonitos o exitosos, o debíamos tener dinero, o debíamos tener bienes para poder sobresalir en esta sociedad. Todo ese cuento para decirles que crecí siendo una niña muy insegura, que constantemente me comparaban o con mi hermana o con mis primos, o recibía comentarios inocentes de ay, estás gordita y estás flaquita, o de cómo estás de cachetona, o de flaquita te verías más bonita. Y yo creo que desde tan chiquitos empezamos a interiorizar esos comentarios como realidades en nuestra vida y empezamos a vernos de esa manera. Empecé a ver que era muy cachetona, que me daba inseguridad ponerme vestidos, que de alguna manera mi cuerpo definía de alguna manera mi identidad. Adelantamos años, a mis 13, 14, 15 años, una edad crítica en la que las mujeres y los hombres empiezan a desarrollarse y no entienden su cuerpo de ninguna manera. Y yo, adicionalmente de todo esto, he sido una persona muy independiente, muy callada dentro de mi círculo. Es decir, yo era de las personas que recibía los problemas de los demás, que buscaba siempre ayudar al otro, que minimizaba mis problemas por darle importancia a las de los demás y decía, yo tengo que ser fuerte. Yo tengo que ser fuerte para ayudar a mi familia, para ayudar a mis amigos, para ayudar a todo el mundo a mi alrededor, porque yo puedo esperar. Y ese yo puedo esperar, empecé a creerme que mis problemas, que mis dolores, que mis miedos y que mis inseguridades no valían la pena ser puestos sobre la mesa, ser resueltos, o que no, de alguna manera no necesitaba ayuda porque necesitaba estar fuerte para los demás. ¿Por qué hago esta asociación? Porque a veces los trastornos alimenticios, o la mayoría de las veces, hay algo debajo de ellos y es una emoción, una situación, una experiencia de vida que nos golpeó y que no resolvimos. En mi caso fue que nunca fui educada o tampoco me permití exteriorizar mis emociones, aprender a transitarlas y darles el valor y la visibilidad que merecían. Entonces, en vez de sacar todo lo que estaba sintiendo, me tragaba todo lo que estaba sintiendo. Y en algún momento fue simbólico, en otro momento de mi vida fue literal. Utilicé la comida como forma de tragarme todas esas emociones, todos esos momentos dolorosos que había vivido en mi infancia, como una forma de refugiarme, de escaparme de mi realidad. La comida se convirtió en un instrumento de escape, de disociación de mi realidad. De alguna manera se volvió como el descanso
a todas esas emociones y a todas esas heridas que no había resuelto en mi infancia y que en ese momento me estaban pesando. Mi trastorno alimenticio fue algo progresivo. Comenzó por esos comentarios de comparación, no para darle responsabilidad a otra persona, sino para ser clara con mi historia, porque eso es parte de... Y darme cuenta cómo empecé a creerme que mi belleza, que mi valor, que mi identidad giraba alrededor de cómo se veía mi cuerpo. Como les decía, crecí en una sociedad muy cerrada, con el mar a 2 pasos, en donde todos los fines de semana había un plan que involucraba ponerse vestido de baño, y mi inseguridad era tanta que a veces decía que no quería ir, o a veces iba y no me quitaba la camisa, y yo sentía que vivía presa de mi cuerpo, del estándar, de la sociedad, de la comida, porque como les decía, se volvió un refugio. Entonces, cuando empecé a hacer estas dietas extremas y locas, empecé a restringirme de muchas cosas que la gente consideraba malas. El arroz, los carbohidratos en general, el azúcar, las frutas, y llegó a tal punto mi obsesión que empecé a reducir cosas tan simples como la zanahoria, porque decía que tenía azúcar. Y así poco a poco confundí disciplina con obsesión. Y la obsesión se convirtió en un trastorno alimenticio que me acompañó muchos años de mi vida, que me quitó fuerza, que me quitó vida, que me quitó paz, que me quitó felicidad y me quitó muchas cosas más. Hoy lo agradezco porque fue parte de mi historia y me llevó a donde estoy hoy, me llevó a escribir un libro para poder ayudar a las personas a salir de ese círculo vicioso y de esa trampa con la comida, con el cuerpo y con las emociones. Pero les cuento un poquito más de mi historia a profundidad, desde mi vulnerabilidad. Les puedo confesar que el punto de quiebre en el que el trastorno explotó fue, digamos que cuando estaba en la universidad, ni me acuerdo cuántos años tenía, 21 años tal vez. Empecé a salir con una persona que fue mi novio, y ese novio, como lo cuento en el libro, tenía una exnovia. Y esa exnovia es una mujer muy hermosa, tenía un cuerpo espectacular, todo el mundo la alababa. Yo decía, él en su mente va a compararme con ella. Yo misma en mi mente me comparaba con ella y dije, yo tengo que transformarme en esta versión fit que a él le va a gustar. Comenzó siendo algo por otra persona y empezó a consumirme a tal punto que yo no salía del gimnasio a menos de que no quemara 1000 calorías. No salía del gimnasio hasta sentir que había sudado todo lo que había comido en el día. Llegaba a la casa y restringía toda mi alimentación para poder cumplir con esas metas. Quería bajar de peso a como diera lugar. Buscaba todas las formas para aislarme del mundo y no dejarme tentar. ¿Esto qué significaba? Rechazar salidas con mis amigos, rechazar salidas con mi pareja, no comer en la calle, comía en la casa. Me llevaba para la universidad huevo duro y atún de merienda. Comía cosas que ni siquiera me gustaban solamente para conseguir un resultado físico. Me tomé todas las pastillas del mercado que ustedes se puedan imaginar para quemar grasa, para adelgazar. Le hice mucho daño a mi cuerpo. Y no solamente se convirtió en una obsesión por el ejercicio y por bajar de peso a través de la restricción, sino que tarde o temprano esa restricción me llevó a ese círculo vicioso de el exceso, la restricción, trastorno por atracón, que es básicamente te restringes por una cantidad de tiempo y llega un día o 2 días en los que la ansiedad es tal o te das permiso, como lo llaman hoy el cheat meal, para comer lo que te dé la gana. Y en mi caso no era que me comía una hamburguesita y me sentía satisfecha, no. En mi caso era que me comía una pizza entera a las 12 de la noche para que nadie me viera, 2 tarros de helado, 20 donas, nunca me sentía satisfecha. Perdón por el avión. Nunca me sentía satisfecha y era porque estaba tratando de llenar un vacío emocional con la comida que jamás se iba a llenar. Mi inseguridad no partía de mi cuerpo, mi inseguridad partía de mis creencias de mi infancia, de mi comparación, de mi cuestionamiento de mi valor, y jamás la comida me iba a tapar ese vacío que estaba sintiendo. Ese trastorno alimenticio tuvo momentos en los que se despertaba, se dormía, en los que era mucho más funcional unas veces y en los que en otros momentos sencillamente se apoderó de mi vida. Para hacer este video más corto, porque me puedo quedar hablando aquí toda la vida, les quiero hacer como
una línea de tiempo de mi trastorno alimenticio, para que se den cuenta las etapas que uno puede vivir en este trastorno o en este comportamiento de alimentación desordenada que si no lo tomamos a tiempo se puede convertir en un trastorno alimenticio. El detonante mayor fue en la universidad. Eso se convirtió en un estilo de vida que la gente a mi alrededor me alababa y empecé a compartir en redes sociales mi trayectoria, mi dieta, mi rutina de ejercicios y todo el mundo a mi alrededor me decía, wow, estás divina, ¿qué estás haciendo? Quiero tu cuerpo, ¿cómo marcas esos abdominales? Yo me sentía alabada, sentía la atención que de pronto no había recibido en mi infancia alrededor de mi cuerpo porque había recibido comentarios críticos o comentarios alrededor de mi aspecto y decía, wow, la gente me está alabando. Me sentía realmente, desafortunadamente me sentía halagada. Y eso era una gasolina para seguir haciendo lo que estaba haciendo. Entonces me restringía más, iba más al gimnasio, porque sentía que a través de esa valoración estaba haciendo las cosas bien. Y realmente me estaba matando en vida. Bajé muchísimo de peso, estaba marcada hasta el dedo del pie, pero yo me miraba frente al espejo y seguía viendo a esa niña de 13, 14 años, insegura con su cuerpo, con una versión distorsionada completamente de cómo se veía frente al espejo y sintiéndose insatisfecha constantemente. Nunca nada era suficiente. El cuerpo de los sueños ya lo tenía, pero no lo veía. Entonces, ¿de qué me servía? Así pasé años en donde de pronto se regulaba un poquito más que en otros momentos. Llegué a vomitar en la universidad, tenía estos atracones que me generaban tanta culpa y tanta desilusión conmigo misma, me daba látigo y decía que no tienes fuerza de voluntad, es que vas a perder todos tus resultados y de alguna manera me mantenía sometida a este ciclo vicioso del exceso y de la restricción. Como les digo, se durmió por algún momento ese hábito de vomitar o de tener exceso y digamos que me fui a otro momento de mi vida que realmente me destapó un velo de los ojos y me cambió la vida en muchos sentidos, que fue cuando me gradué de la universidad, tomé la decisión de irme a África. Perdón por el avión. Fui para África a hacer un voluntariado. Este voluntariado realmente me cambió la vida. Yo llegué con esa mentalidad, Sonia, obsesiva, en donde el cuerpo era mi centro de valor, donde realmente era mi identidad como persona y yo sentía que mi belleza, que cómo me veía, definía realmente lo que yo tenía para aportarle al mundo. No había visto otra cosa. Hasta que llegué a África y me encontré con una realidad muy distinta a la que yo tenía en mi mente. Yo llegué a un orfanato a trabajar con 40 niños con menos de 5 años que comían una vez al día, que no tenían juguetes, que no tenían ropa, que dormían 5 en una misma cama. Y me hizo parar a pensar algo. Yo llegaba todos los días a ese lugar y les veía las sonrisas en la cara y yo decía, estos niños son felices y me están valorando no por cómo me veo, no por cómo se ve mi cuerpo, sino por lo que les tengo que entregar. Mi tiempo, mi amor, mis abrazos, mis canciones, el aprendizaje que les puedo dejar, tratar de enseñarles a escribir, todo eso era Sonia. Y eso era lo que estaban recibiendo de mí. No estaban recibiendo si me quedaba la ropa bonita o si se me marcaban los abdominales. Yo decía, Sonia, ¿cuánto tiempo has pasado poniendo tu cuerpo como centro de valor, como centro de tu identidad, cuando realmente tu propósito de vida va mucho más allá de eso? Esos niños me enseñaron a ser feliz con nada, básicamente, a ser feliz con lo que tengo internamente, a saber que mi valor está en el impacto que quiero dejar en el mundo. Yo decía, me toca romper un montón de paradigmas y mitos que tengo en mi cabeza alrededor de la alimentación también. En África o en Tanzania al menos, rechazar un plato de comida era literalmente el peor insulto de la vida. Yo tenía que recibir la comida que me entregaban. Comía arroz, comía frijoles, comía fritos, porque realmente no tenía otra alternativa. Y empecé como a, de alguna manera, confrontar esa versión de Sonia que creía que debía estar rayadísima y comer lechuga y pollo hervido todos los días para estar fit y para estar bonita, a darme cuenta que había mucho más alrededor de la comida,
que podía conocer a otras personas de diferentes culturas, que podíamos conectar alrededor de un plato de comida y agradecer que esa persona cocinó para mí, que realmente es el único alimento que tienen. Yo decía, ¿cómo voy a rechazar un plato de frijoles y de arroz cuando los niños a los que visito todos los días comen una vez al día? Y esto no quiere decir que minimicen sus problemas, que minimicen su dolor. Esto no quiere decir como otro lo tiene peor que tú, entonces no puede sufrir. No, eso sencillamente fue un momento en el que a mí me abrió los ojos y se van a dar cuenta que unos añitos después recaí en el trastorno alimenticio. Entonces sí tuve un aprendizaje y me di cuenta que mi valor como persona no estaba en mi cuerpo, que mi cuerpo no era el centro de mi identidad, que yo era mucho más que eso y que tenía mucho más que aportarle al mundo que sencillamente mi belleza. Y eso me enseñó África. Adelantémonos un par de años y me veo yo en España, porque me fui a vivir a España, terminando la universidad, tratando de buscar trabajo en un país diferente al mío, sin papeles de trabajo, tratando de quedarme en España porque no quería regresar a Colombia y dándome cuenta que no iba a ser tan fácil como yo pensaba. Tenía una carrera universitaria, 2 maestrías, una hoja de vida espectacular y nadie me daba trabajo. ¿Qué pasó en ese momento? Que fue el momento de quiebra en el que recaí en el trastorno alimenticio y en el momento en el que peor he estado alrededor de mi relación con mi cuerpo y con la comida y con mis emociones. Más allá de mi cuerpo era con las emociones y con la comida. ¿Qué pasó en ese momento? Ese rechazo, esa frustración, esa tristeza que sentía por no conseguir trabajo, por no poder quedarme en España trabajando en mi área, me generó y me despertó esa niña insegura y adolorida que vivió hace muchos años y que nunca supo cómo exteriorizar su frustración, su miedo, su dolor. Fue un detonante muy grande sentirme tan confrontada con esa realidad que recurría a lo que conocía, que era la comida, como fuente de escape. Aquí es donde yo les digo, el trastorno alimenticio me atacó con toda la fuerza y era realmente insostenible para mí porque tenía atracones 5 veces a la semana y me purgaba, o sea, vomitaba 5 veces a la semana. Era algo que yo decía, no logro controlar, me controla a mí. Me sentía tan frustrada con la vida, conmigo, me sentía impotente de no poder conseguir trabajo. Resultó que conseguí un trabajo vendiendo lotería en la calle, en España, y el trabajo era que me tocaba caminar 5 horas al día vendiendo papeletas de lotería a 1 euro en la calle, parando a la gente en la calle para que me comprara y al final del día llevarme 20 euros a la casa. En ese momento yo era responsable de mi vivienda, de mi alimentación. Mi papá me dijo, hermana, te he ayudado con la educación, pero creo que ya no puedo más. Devuélvete para Colombia y haz lo que tú sabes hacer, trabaja en tu área. Yo decía, no, no me quiero ir, no es el momento para irme y creo que tengo mucho más que aprender. Yo tenía que asumir las consecuencias y eso fue enfrentarme a trabajos muy duros, muy estresantes, que me sobrecargaron tanto emocionalmente, pero como no tenía los recursos para exteriorizar esas emociones, recurrí a la comida. Como les digo, fue el peor momento, la peor etapa de mi trastorno alimenticio. Había un descontrol absoluto de mis emociones, no supe canalizarlas, no las supe transitar y mi refugio, mi escape era la comida. Así pasaron meses y meses y meses hasta que me tocó renunciar a la lotería porque realmente no podía más. Me sentía realmente deprimida, me sentía en un hueco en el que realmente no veía salida. 3 días después de haber renunciado a la lotería, conseguí un trabajo en una pastelería. Me tocaba, uno, lavar los platos, atender las mesas. A mí me contrataron como runner, que era literalmente la que lavaba los platos, secaba los platos y los vasos y se los pasaba a los camareros para que fueran a entregar los pedidos. No les puedo explicar lo difícil que fue este trabajo. Eran jornadas larguísimas, agotadoras y además estaba trabajando en una pastelería. Estaba rodeada de comida, rodeada de detonantes y rodeada de mi debilidad más grande, la comida. Entonces fue realmente una confrontación de la vida donde yo decía, es como si un alcohólico lo mandaran a trabajar a una licorera. Era exactamente lo mismo. Yo me confrontaba todos los días con esa ansiedad desbordada de, esta es mi fuente de escape, me siento frustrada, pero aquí tengo chocolates, panes y de todo, y todos los días tenía un atracón, todos los días.
Fue difícil, lloré mucho, me frustré mucho, tuve muchos atracones, vomité mucho. Me di cuenta que le estaba haciendo mucho daño a mi cuerpo. Me levantaba con la cara hinchada, con los ojos reventados, los vasitos de los ojos reventados y no hablaba con nadie. Hasta que un día, sencillamente, no pude más. Literalmente me levanté, me vi al espejo y tenía todo el cuello hinchado, la cara reventada, reteniendo líquido. Me sentía fuera de mi cuerpo, fuera de control y fuera de mí. Y dije, yo tengo que recuperarme. Tengo que empezar a implementar herramientas que me acerquen a esa libertad que quiero conseguir. Y lo primero que hice y lo primero que yo predicaba era busquen ayuda. Si ustedes sienten que no pueden más, busquen ayuda. No somos débiles, no somos menos por buscar ayuda y por buscar a alguien que nos acompañe en ese proceso de sanación. Busqué ayuda. Empecé a ponerme a mí como prioridad. Empecé a sentarme conmigo misma, a entender y a explorar mi historia de vida y lo que me había traído hasta donde estaba hoy. No había acumulado todas estas emociones y no las había dejado salir y me sentía como una olla a presión. Sentía que levantaba la taza y salía todo el humo y el veneno que había acumulado por 25 años de mi vida y que no había dejado salir. Y creo que ese fue el segundo paso, sentarme conmigo misma. Me puse la meta de escribir en una agenda 21 días, todos los días, lo que sentía. Desde que me levantaba hasta que me dormía. Los comentarios que me hacían en el trabajo, las tentaciones que vivía, los pensamientos que me pasaban por la cabeza, todo lo vomité. Literalmente no, simbólicamente en esta agenda como una fuente de una forma de dejar salir todo ese dolor que había retenido en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón y mi estómago y lo estaba plasmando en un papel. Le estaba dando visibilidad a mis heridas. Eso me ayudó inmensamente. Entonces, vamos, recibí ayuda, empecé a ver mis emociones, empecé a ver mi historia y mi dolor a través de escribir y a través de sentarme conmigo misma todos los días. Adicionalmente me puse metas pequeñas, pero metas pequeñas alcanzables para mí. Salir a caminar, salir a leerme un libro a la calle, regalarme media hora, una hora para mí, para nutrirme yo, en la que no estuviese pensando en comida, en la que no estuviese pensando en nada diferente a construirme a mí, a llenar mi vaso. Eso por otro lado. Por otro lado, empecé a permitirme esos alimentos que tanto estaba prohibiendo. Esos alimentos que me daba permiso cuando ya se me salía de control la ansiedad y sencillamente tenía un atracón. El pan, por ejemplo. Empecé a incluir el pan en mi dieta regular. Es decir, si a mí me provocaba comer pan en el desayuno, en el almuerzo y en la comida, me comía el pedazo de pan en el almuerzo, en el desayuno y en la comida. Porque si yo me prohibía el pan, llegaba el viernes o llegaba el miércoles, que ya no podía más de la ansiedad, y me comía todo el paquete de pan. Entonces, esa fue otra cosa, empezar a implementar en mi dieta alimentos prohibidos o malos que realmente no los eliminaba de mi dieta, sino que los postergaba para un atracón. Empecé a normalizar también la comida. Le había tenido tanto miedo por muchos años que sencillamente sentía que si me comía un chocolate, ya la había embarrado y me tenía que comer 20 chocolates, porque ya mañana empezaba de cero. Y eso se convirtió en la esclavitud más grande de mi vida y lo que hice para contrarrestarlo fue totalmente lo opuesto. Me lo voy a permitir. Y si la primera semana me como 3 cajas de chocolate, no me voy a restringir, sino que la siguiente semana voy a ver si me puedo comer 2 y la siguiente una. Y el tabú frente a la comida fue disminuyendo. Ya como sabía que tenía permiso de comerme un chocolate un miércoles, ya la tercera, cuarta semana ya no me provocaba. Yo decía, esto es un avance, porque ya no me controla la comida, sino que yo controlo también qué quiero, cuándo lo quiero y en qué cantidad lo quiero. Entonces digamos que fueron muchas cosas al tiempo. Empecé a leerme un libro que me cambió la vida, que uno cree que no tiene nada que ver, pero se llama El líder que no tiene a cargo, de Robin Sharma. Y empecé a decir, ¿sabes qué? No voy a ser víctima de mi vida, me voy a ser responsable. Y me voy a ser responsable de todas las emociones que estoy sintiendo, de todos los aprendizajes que me estoy enfrentando, de verme en una pastelería con una maestría, con 2 maestrías, con una carrera, sirviéndole a la gente y decir, ¿yo qué puedo aprender de esto? Y aprendí demasiado, no lo cambio por nada del mundo.
fue una experiencia de vida que me enseñó a confrontarme con mis emociones, que me enseñó a confrontarme con mi debilidad, que era la alimentación, que era la comida, y me enseñó también a tolerar la frustración. Entonces, para resumirles ya las herramientas que empecé a utilizar, les decía, buscar ayuda, empezar a escribir, empezar a identificar cuáles eran esos alimentos que me estaba prohibiendo tanto y empezarlos a incluir en mi alimentación, ponerme como prioridad, empezar a hacer cosas y actividades que me nutrieran a mí como persona, no el ejercicio, no la dieta, no, sentarme a leer, sentarme a escuchar un podcast. Escuché un podcast que se llama The Binge Eating Podcast, se lo voy a dejar ahí abajo para que lo escuchen. Fue de verdad una herramienta muy valiosa para mi recuperación porque fui capaz de entender mi historia de vida a través de otros ojos, a través de otra perspectiva. Eso también me ayudó muchísimo. Y yo creo que por último fue darme tiempo, darme permiso de fallar, de equivocarme, de pararme, de aprender y de realmente entender que esto era un proceso largo y que era un proceso por mí, por nadie más, que yo quería ser libre, que yo merecía ser libre y que lo que las otras personas pensaran de mí tarde o temprano iba a dejar de importarme y que realmente mi valor como persona no estaba en mi forma física, estaba en lo que yo quería aportarle al mundo y que la fuente de mi dolor no la iba a sanar la comida, la iba a sanar mi capacidad de sentarme con ella, con ese dolor, confrontarla y resolverla, paso a paso, día a día. Yo les quiero concluir este video con que yo sé que salir de un trastorno alimenticio no es fácil. Es un camino que toma mucho tiempo, mucha voluntad, mucho ensayo y error. A mí me costó 8 años de mi vida. Y lo que hago hoy en mi día a día, en mis redes sociales, es tratar de ahorrarles tal vez años y tal vez enseñarles a través de herramientas, a través de mi historia, a través del libro que escribí, entregarles herramientas para acompañarlos a salir de esos momentos difíciles, que yo tal vez más que nadie lo puedo entender porque lo viví en carne propia y sé lo que se siente ser preso de la comida, del cuerpo, de las emociones y que tu vida gire alrededor de eso. Yo quiero concluir este video con decirles que uno sí se puede recuperarse. Busca ayuda, te mereces la recuperación. Entre la recuperación va a haber incomodidad, pero te prometo que va a valer la pena. Y 2, vales demasiado, vales mucho más que tu cuerpo, vales mucho más que lo que otros tengan para decir de ti, vales mucho más que tus títulos, vales mucho más que el peso en esa báscula, vales demasiado. Por favor, trata de repetírtelo todos los días y de verdad espero que mi historia de vida, que las herramientas que estoy compartiendo te ayuden a transitar todo ese proceso, que sé que no es fácil, pero que se logra con determinación, con constancia, con amor, con compasión contigo mismo o contigo misma, porque te vas a equivocar, pero te vas a levantar y vas a aprender de eso. No estás sola, no estás solo. Espero que este video te haya servido. Perdón que fue muy largo. Espero que los videos que vengan también te llenen de mucha información, de mucho aprendizaje y podamos transitar esto que se llama vida juntos. Te mando un beso y un abrazo muy grande y gracias por escucharme. Y si llegaste hasta aquí, por favor deja un comentario abajo con un corazoncito, con lo que sea que quieras dejarme para saber que realmente te aportó valor este video. Un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo. Chao.